Es precisamente en el marco de lo que nos ocupa que quisiera yo compartir 2 o 3 reflexiones con ustedes, por el respeto que les tengo, porque además estoy convencida absolutamente, no es una postura, una postura para la foto, no, estoy convencida, he estado convencida desde que tengo uso de razón política, de que a la mayoría de las y de los costarricenses nos anima en primer lugar un amor por Costa Rica, por nuestra patria, pero en segundo lugar he estado convencida de que hemos tenido por generaciones la inteligencia de saber traducir ese amor que tenemos por nuestra patria en una manera de conducirnos políticamente que ha contribuido a tener la Costa Rica de la que hemos disfrutado. Yo no estoy diciendo que hemos vivido en un lecho de rosas. Esto, como decía algún amigo mío, no es que haya sido un baile de quinceañeros para todas y todos los costarricenses, ni muchísimo menos. Pero sí, desde los partidos políticos, desde los que he militado toda la vida, partidos que han estado del otro lado del sistema existente en nuestro país, desde esos partidos que fue el Partido Vanguardia Popular en su momento, el Partido Comunista, cuando este sufre una división, a mí me corresponde militar en lo que se llamó Partido del Pueblo costarricense, era una parte de ese partido comunista histórico. Luego tuve una militancia corta en el partido Fuerza Democrática, partido que invitó al Partido del Pueblo a participar en sus listas electorales, y ahí fue por primera vez José Merino diputado como representante de ese Partido del Pueblo costarricense en las filas de Fuerza Democrática, y luego en el Partido Frente Amplio, en el cual milito desde que se fundó. Esta explicación es dirigida a mis compañeras y a mis compañeros diputados en primera instancia, porque es a los que tengo aquí más cerca, y en segunda instancia a esa parte de la ciudadanía a la que creo que es necesario señalarle un asunto que me parece preocupante. Hemos venido desde esta curul señalando un proceso de crispación social en ascenso en nuestro país, con preocupación, quizás no tanto para los más jóvenes, pero para quienes conocimos una Centroamérica convulsa, el escenario de que nuestro país se deslice hacia una confrontación social realmente constituye una enorme preocupación. Por eso es que digo que sí tiene que ver, cercanamente tiene que ver con lo que discutimos, tiene que ver con lo que sucede con ese librito que se llama Reglamento de la Asamblea Legislativa y que es el que rige nuestra vida aquí en este plenario y en general en la labor parlamentaria. Y es que me llamaba la atención escuchar a don Mario Redondo,
que él sabe que yo le tengo aprecio. No tenemos coincidencias políticas. Sin embargo, yo sé que en esta semana terminaremos trabajando conjuntamente un tema muy sensible, que es el de la violencia obstétrica, y sobre el cual yo hablaba ahora con él. Pero ¿por qué digo que me llamaba la atención la intervención de don Mario? Don Mario no dice exactamente la verdad ahora que intervino. Él acusa al Frente Amplio de estar entorpeciendo, de estar dilapidando recursos porque estamos alargando esta discusión. Y nosotros, yo creo haberle explicado a don Mario por qué lo hacemos. Realmente hemos sido militantes de sectores de sectores que han aprovechado para tener voz estas curules. Las han aprovechado con un absoluto respeto, no para venir aquí a cambiar comas o puntos para jugar con los compañeros y las compañeras diputadas. No es cierto que eso haya sucedido. Y don Mario lo sabe. Y don Mario sabe hacer uso de esos recursos. Entonces no me parece de recibo que él se pare aquí a señalarnos cuando él está consciente de que, muy bien, hoy creo que eso era lo que sugería, se había reunido con el superintendente de pensiones y por culpa nuestra tal vez cosas urgentes que nosotros compartimos, como la situación de las pensiones en nuestro país, no podían llevarse adelante porque estábamos alargando este debate. Hay en la Comisión de Sociales proyectos importantes, don Mario lo sabe. Y ha habido una labor de entorpecimiento y no se han podido ver. Entonces, en ese sentido, no me parece que don Mario esté siendo totalmente veraz cuando se empeña en señalarnos como obstructores. ¿Por qué lo digo? Porque hoy mis compañeros en sus intervenciones, mis compañeros y compañeras de fracción, han recordado lo que ha sido este Parlamento en momentos en que se jugaba el futuro de nuestro país. ¿Y por qué tenemos experiencia de que efectivamente se pueden conseguir avances en la profundización de nuestro sistema social de derecho cuando se debate en el Parlamento? Este poder, el primer poder de la República, la instancia más democrática de un Estado de Derecho, es aquí donde todos aquellos organizados políticamente pueden llegar a tener un representante. Hoy lo hablábamos hace un rato. Es el poder de la República que está rodeado de cristales, en donde se sabe cuántas llamadas hemos hecho cada uno de nosotros, cuánto ganamos, cuántos días vamos a tener de vacaciones. ¿Alguien sabe algo de los magistrados? No, ahí no está puesta la atención. Pero eso no es nuevo. Este ataque a la vida parlamentaria, es decir, a la vida que es la esencia de un sistema de derecho, de un régimen de derecho como el nuestro, ese ataque está centrado ahí porque este es el poder que molesta a sectores importantes que pretenden que las decisiones vengan de personas que no han sido elegidas por la ciudadanía. No,
de gerentes de bancos o de organismos financieros internacionales. Y aquí es donde debatimos. Y además lo debatimos delante de la ciudadanía y delante de la prensa. Diariamente lo hacemos. Y por eso es que tenemos desde el Frente Amplio tanto celo, porque no se restrinja esa capacidad de parlamentar, esa posibilidad que es lo que garantiza la salud de nuestro sistema democrático. Hay, compañeras y compañeros, un clima en nuestro país que yo estoy convencida que es desde aquí que debemos de ayudar a debilitar, a disminuir. Yo anuncié aquí antes de nuestro receso, lo dije claramente, porque no acostumbro, nunca lo acostumbré en mi vida privada, menos aún lo haré en la vida pública. Yo anuncié que iba, como cada 19 de julio que pude hacerlo, que iba a conmemorar un hecho que sucedió antier, hizo 36 años. Yo no tengo nada que ver con el gobierno de Nicaragua. El partido que efectivamente gobierna Nicaragua forma parte del llamado Foro de Sao Paulo, del cual forma parte el Frente Amplio. Esa podría ser, y la celebración es llevada a cabo por ese partido, y es el partido Frente Amplio el invitado a participar en esa conmemoración, en donde entre otros muchos estaba sentada yo a la par, por ejemplo, de Vinicio Cerezo, o de señores representantes de la Internacional Socialista, gentes que reconocen lo que sucedió ahí hace 36 años, no gentes que estén avalando plenamente lo que pueda haber sucedido posteriormente. ¿Por qué vinculo esto con la crispación política? Yo no puedo explicar las cosas que yo he podido leer referidas a mí, cargadas de odio, cargadas de xenofobia, porque recordar y reconocer que desgraciadamente en nuestro país hay estudios que lo demuestran. Hay unos grados preocupantes de xenofobia. No es cierto. Hoy alguien hablaba aquí de lo tramposo que puede ser referirse a estereotipos, a mitos que como tales tienen algo de realidad, pero también tienen mucho de imaginario no real. No es cierto que en este país nosotros seamos terriblemente tolerantes, terriblemente pacifistas. No es cierto. Los indicadores de violencia doméstica, por ejemplo, prueban todo lo contrario. La conducta que tenemos en las carreteras cuando tomamos un volante demuestran todo lo contrario. La conducta que tenemos a aquellos a los que consideramos menos blanquiticos, no que yo, por supuesto, sino que de los que son blancos, eso demuestra lo contrario. No estoy refiriéndome entonces a ningún tipo de intolerancia meramente política. No, nos estamos convirtiendo en una sociedad terriblemente intolerante. Y eso lo vivimos diariamente. Yo formo parte de la Comisión de Derechos Humanos en este Parlamento desde que iniciamos en mayo del año pasado. Y eso
el trabajo permanente, teniendo en la mira lo que aquí sucede en el campo de los derechos humanos, le para a uno el pelo. ¿Qué pasa aquí? ¿Cuál es el trato que reciben las poblaciones sexualmente diversas, por ejemplo? ¿O cómo nos referimos a nuestros hermanos centroamericanos? ¿Con qué desprecio nos referimos a ellos? Eso agrava cualquier problema. Y eso esa preocupación no podemos dejarla pasar. Tiene que obsesionarnos. Nosotros no podemos permitir que Costa Rica, repito, se deslice hacia un terreno en donde luego el retorno es enormemente difícil. Lo que nos ha hecho distintos y distintas es precisamente la inteligencia política que los sectores sociales distintos, diferentes, han tenido en la historia reciente de nuestro país. Por eso, el notar este interés de los poderes fácticos y de aliados políticos que tienen en este parlamento de polarizar a la sociedad costarricense, además de peligroso, es perverso. Si ustedes toman un tiempo y revisan, voy a decir, las portadas de la última semana y media del periódico La Nación, se darán cuenta de que ahí están dispuestos a acabar con lo que de alguna manera ha sido el orgullo nuestro. Y no estoy hablando aquí de algún abuso que pueda existir, no, con relación a esos ejércitos de maestros, de enfermeros y de enfermeras, de policías, de orientadores de colegio. ¿Qué es lo que queremos? ¿Por qué don Otto, así como da a conocer con detalle y ya nos anunció que lo va a hacer con todo el sector público, por qué no se ocupa un segundo y da a conocer en detalle los salarios que se pagan aquí? No entremos. Yo no le voy a pedir que vaya a donde fui, que era la empresa Matera, en donde plantan yuca. No. Yo tengo respeto por don Otto y no voy a indicarle yo dónde. No. Que haga un rastreo rápido de cuáles son los salarios que aquí se pagan en el sector privado. Y la trampa está en que la comparación permanente que se hace es llamando a bajar los salarios de un sector público que ha permitido que nuestro país tenga indicadores que no tenían nada que ver con el resto de Centroamérica, por ejemplo. Indicadores de un país en donde se respetaba la vida, en donde no se morían las personas en los caños porque había una seguridad social fuerte que los atendiera. El interés está puesto en bajar eso, en enfrentar a ese taxista que hoy me traía hasta la asamblea
y ponerlo a odiar, a creer que el problema suyo, el de ganar una miseria y no poder llegar a fin de mes, el problema, los culpables son los maestros de la escuela de Purral de Guadalupe, porque tienen unos salarios que son una vergüenza en este país. Eso es lo que se está consiguiendo. Ya hay compañeros diputados que se han dejado decir que aquí no pasaría nada si se dejan de pagar anualidades, dedicaciones exclusivas. Es decir, compañeros diputados que han sostenido que el 95% de lo que se paga por esos rubros es plata botada, y que si no se gasta nada pasa, y seguirían viviendo bien los empleados públicos porque el régimen salarial es provechoso. Además, preocupa que nosotros y nosotras, costarricenses que decimos respetarnos, tratemos con ese desprecio a esa cantidad de personas que dedican su día a hacer vivible el país. A esos que doña Rosibel mencionaba que ayer a las 9 de la noche no habían llegado a poner alertas en el cerro que nos separa de San Isidro el General. A esos que hacen posible, repito, que esto no sea un infierno. A ellos es que está dirigido hoy el odio de esta población, y lo están consiguiendo. Aquellos que se lo propusieron tienen que estar satisfechos. Nosotros desde el Frente Amplio lamentamos que aquí se esté partiendo la sociedad entre buenos y malos. Estamos aprovechándonos de las condiciones difíciles que atraviesan enormes sectores de nuestra población para engañarlos, para hacerles creer que el problema fiscal nuestro y el problema de este país se va a resolver renegociando convenciones colectivas. Eso no es cierto, pero repito, no estoy defendiendo a ojos cerrados cualquier convención colectiva. Habría también que averiguar bajo qué gobierno se dieron, cuáles fueron los altos jerarcas beneficiados. Pero lo perverso es que el señor del taxi cree que él gana poco, que no logra llegar a fin de mes, insisto, porque hay empleados públicos que se lo tragan todo. Aquí en este parlamento ninguna ni ninguno de nosotros se cree ese cuento, y quien se pare a sostenerlo está engañando a la ciudadanía. Aquí sabemos que este ha sido un modelo en donde hay unos que se han servido con cuchara grande, y lo único que se les está pidiendo a aquellos que no lo hacen es que cumplan con sus responsabilidades con las que se hace patria, que se paguen los impuestos, que se respeten los derechos laborales en nuestro país. Eso es lo que pedimos desde el Frente Amplio. Y entonces, ¿por qué escandalizarnos? ¿Por qué es señalar un día sí y al día siguiente también de nuevo? Ahora resulta que lo vamos a llevar a referéndum. Vamos a preguntarle a ese señor taxista que qué piensa de los empleados públicos. Ahora sí es buen momento para el referéndum. Tenemos meses de estar satanizando a los empleados públicos y ahora lo vamos a llevar a una consulta popular.
hacia ahí parecen que van el interés de algunos sectores.